¿Y si un solo hombre hubiera cargado sobre sus hombros la supervivencia de la humanidad? ¿Qué clase de espíritu, de fuerza inquebrantable y de fe insondable se requiere para aceptar una misión imposible, cuando el resto del mundo se consume en la indiferencia y el pecado? La historia de Noé no es solo el relato de un arca flotando sobre aguas interminables. Es la narración de un dilema universal. Cuando todo se derrumba, ¿eres capaz de construir? En los albores de la humanidad, el mundo era joven y fértil, pero también oscuro y convulso. La tierra, aún impregnada de la frescura de la creación, se había visto corrompida por la ambición desmedida de los hombres. Había ciudades nacientes, altares erigidos a dioses falsos, alianzas quebradas por la codicia, y un eco de violencia que recorría los valles como un río de sangre interminable. Era una era en la que la humanidad, aún sin imperios consolidados ni reinos vastos, ya conocía el arte de destruirse a sí misma. Y en medio de ese ruido ensordecedor, se alzaba una figura distinta, Noé. Su nombre resonaba entre los hombres como el de alguien extraño, un hombre que no se doblegaba al tumulto de su generación. Noé no era rey ni guerrero, no tenía ejércitos a sus pies ni riquezas que exhibir. Lo que lo distinguía era invisible a los ojos humanos, una fe luminosa, un carácter incorruptible, una obediencia radical a un Dios que ya muchos habían olvidado. Era como un faro en medio de una costa azotada por tormentas. El contexto geopolítico de su tiempo era incipiente pero hostil. Los clanes familiares se organizaban en tribus nómadas o semisedentarias, luchando entre sí por territorios fértiles, intercambiando productos básicos pero también sembrando rencores que derivaban en violencia. La humanidad empezaba a trazar las primeras líneas de poder, y con ellas nacían las primeras fracturas. La fuerza bruta dictaba el orden. El engaño era moneda corriente. El valor del hombre se medía en cuanto podía imponer su voluntad sobre otro. Pero Noé era distinto. Mientras los hombres erigían ídolos de barro y madera, él levantaba altares al Dios invisible. Mientras otros buscaban la embriaguez del poder, él buscaba la serenidad de la justicia. Era agricultor, un hombre de la tierra, acostumbrado al ritmo del sol y la paciencia de las estaciones. Pero en su corazón latía una convicción más fuerte que cualquier arado o cosecha, el convencimiento de que la vida tenía un propósito mayor que la simple lucha por sobrevivir. La corrupción del mundo alcanzó un punto intolerable. El relato bíblico describe que la violencia llenaba la tierra, que los pensamientos de los hombres eran continuamente perversos. Dios, herido por la traición de su propia creación, tomó una decisión drástica: purificar el mundo con un diluvio que arrasaría todo lo que respirara. Y allí, en ese momento crítico de la historia, eligió a un hombre. No a un rey, no a un sacerdote, no a un guerrero. Eligió a Noé. El mandato fue tan claro como aterrador: construir un arca. Noé debía levantar una embarcación colosal, en una época donde el mar era aún un misterio para la mayoría, y la idea de un diluvio universal parecía un delirio. Sin embargo, obedeció. Y allí empezó la obra que lo inmortalizaría. Imagine el dilema. El hombre rodeado de burlas, trabajando día tras día bajo un sol implacable, clavando tablas, alzando vigas, ensamblando madera en dimensiones que superaban cualquier navío conocido en su tiempo. Los vecinos lo señalaban como un loco. Las risas resonaban alrededor del arca inconclusa como un coro cruel. ¿Cómo explicarles lo inexplicable? ¿Cómo convencer a una humanidad que ya había sellado sus oídos a la voz divina? Pero Noé no argumentaba, construía. Noé no debatía, obedecía. Su estrategia no fue convencer a los hombres, sino perseverar en el mandato de Dios. Mientras otros gastaban sus energías en burlas, él invertía las suyas en cada tabla de madera, en cada clavo, en cada medida exacta dictada por la instrucción divina. Y así, la arca se fue levantando como una paradoja viviente, un barco en tierra firme, un refugio en medio de la incredulidad, un símbolo de esperanza donde nadie esperaba nada. En lo personal, Noé enfrentaba también un conflicto silencioso: cargar con su familia. Su esposa, sus hijos, sus nueras, todos debían ser parte de esa misión. No era un camino solitario, pero sí un camino liderado en solitario. El peso de la fe recaía sobre él, y su capacidad de transmitir confianza se volvió un arma tan poderosa como el martillo en su mano. ¿Cuántas noches habrá mirado al cielo, preguntándose si realmente sería capaz de resistir lo que venía? ¿Cuántas veces habrá sentido el filo de la duda rozar su mente, mientras escuchaba las carcajadas de sus contemporáneos? Y sin embargo, seguía. Ese era su sello, la obediencia persistente,
la convicción que se fortalece no en la certeza inmediata, sino en la promesa futura. Finalmente, el día llegó. Los cielos se oscurecieron, las fuentes del abismo se rompieron, y la tierra, acostumbrada al sol y a la sequía, se vio invadida por aguas implacables. Lo que había sido un rumor imposible se convirtió en un rugido universal. Entonces, el arca cobró sentido. Aquella estructura descomunal que había sido motivo de burla se convirtió en el único refugio. Allí entraron los animales, 2 de cada especie, en una procesión que desafiaba la lógica humana pero obedecía a la orden divina. Allí entró la familia de Noé, temblorosa pero confiada. Y allí, cuando las puertas se cerraron, comenzó el viaje más épico y desgarrador de la historia. El diluvio no fue solo un fenómeno natural. Fue un juicio, un renacimiento, una purga de la violencia y la corrupción que habían manchado la tierra. Y Noé, encerrado en la vastedad del arca, se convirtió en el guardián del futuro. No tenía la certeza de cuánto durarían las aguas ni qué encontraría al final, pero tenía algo más poderoso, la certeza de que había obedecido. Imagina la escena, el rugido de los cielos, el choque de las olas contra la madera, los gritos apagados de una humanidad que había despreciado la advertencia. Dentro del arca, la penumbra y el silencio de las bestias, el crujido constante de la embarcación, y la respiración contenida de quienes sabían que eran los únicos sobrevivientes de un mundo que se desmoronaba. Noé se convirtió entonces no solo en constructor de un arca, sino en constructor de esperanza. Su vida entera, desde su infancia en medio de la corrupción hasta sus días de anciano con un martillo en la mano, lo había preparado para ser el puente entre 2 mundos, el que perecía en aguas turbulentas y el que nacería limpio después de la tormenta. Y mientras las aguas seguían cayendo sin cesar, mientras la tierra se ocultaba bajo un océano imprevisto, Noé esperaba. No con impaciencia, sino con la calma del que sabe que el tiempo de Dios no se mide en relojes humanos. Cada día en el arca era un acto de fe, cada amanecer oculto tras las nubes era un recordatorio de que la obediencia, aunque dolorosa, siempre tiene un propósito. El mundo estaba sumergido en un silencio inmenso. El rugido del diluvio había dado paso a la calma solemne de un océano sin orillas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia había golpeado sin descanso, y después, las aguas permanecieron, vastas y profundas, como si la tierra misma hubiera sido devorada por un abismo líquido. El arca de Noé flotaba como una isla solitaria en medio de un universo sin tierra, como una semilla custodiada en las manos de Dios. Dentro de aquella embarcación, la vida se sostenía en equilibrio frágil. El murmullo de los animales, el crujido de la madera y los rezos de una familia que lo había dejado todo atrás eran los únicos sonidos que quedaban en el mundo. Noé, con la mirada fija en lo invisible, se convirtió en guardián de un legado que aún no comprendía del todo. Había obedecido, sí, pero ahora debía esperar. Y esperar es también una forma de fe, quizá la más dura de todas. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. La esperanza no se apagaba, pero se probaba cada día en la monotonía y la incertidumbre. ¿Seguirían las aguas para siempre? ¿Habría aún un futuro más allá de aquel horizonte interminable? En la penumbra del arca, Noé enseñaba a sus hijos a tener paciencia, a recordar que las promesas divinas no se marchitan con el tiempo. Cada gesto suyo, cada palabra, era la enseñanza silenciosa de un líder que sabía que mantener la calma en la tormenta es tan vital como construir el refugio. Finalmente, después de 150 días, las aguas comenzaron a descender. Lentamente, como si la tierra despertara de un sueño profundo, las cumbres de los montes emergieron. Y el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, majestuosa en su quietud, como si reposara en el regazo de la creación renovada. Fue entonces cuando Noé desplegó su ingenio y su paciencia. Enviaba aves, primero un cuervo que revoloteaba sin descanso, y después una paloma, que en su segundo vuelo regresó con una rama de olivo en el pico. Aquel pequeño detalle, aquella hoja verde arrancada de algún árbol renacido, fue más que un signo, fue el anuncio de que la vida volvía, de que la tierra estaba lista para abrir de nuevo sus brazos a los hijos de los hombres. Cuando al fin las aguas se retiraron por completo y la puerta del arca se abrió, Noé y su familia descendieron a un mundo distinto. El aire olía a tierra húmeda, a renovación, a segundo comienzo. Era un silencio sagrado, como si la creación misma contuviera el aliento para presenciar el inicio de una nueva historia. Y lo primero que hizo Noé no fue construir casas ni sembrar campos. Lo primero que hizo fue erigir un altar. Allí, sobre piedras nuevas,
encendió fuego y ofreció sacrificios al Dios que lo había salvado. En ese gesto estaba su esencia. Antes de conquistar el mundo, agradeció por la vida. Dios, conmovido por aquella ofrenda, selló un pacto eterno. Prometió nunca más maldecir la tierra a causa del hombre, nunca más destruir toda vida con un diluvio. Y como señal de ese pacto, colocó en el cielo el arco iris. Aquella curva de colores que brillaba después de la tormenta no era solo un fenómeno natural, era la memoria viva de una alianza, un recordatorio de que incluso en medio de la ira, la misericordia tiene la última palabra. Noé se convirtió entonces en padre de una nueva humanidad. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, serían las raíces de naciones futuras. De ellos brotarían pueblos, lenguas y culturas que poblarían la tierra. Y aunque la historia parecía empezar de nuevo, el recuerdo del diluvio quedaría grabado en la conciencia humana como advertencia y enseñanza. El precio de la corrupción es alto, pero siempre hay un camino de redención. Sin embargo, la vida de Noé no estuvo exenta de sombras. El hombre que había soportado las burlas de su generación, que había construido el arca con paciencia sobrehumana, que había resistido la soledad del océano, también enfrentó fragilidades personales. Una vez asentado en la nueva tierra, se dedicó a cultivar la vid. Y fue en ese acto, aparentemente inocente, donde se reveló la vulnerabilidad de un héroe. El vino, fruto de su propio trabajo, lo venció. Se embriagó, y su desnudez quedó expuesta ante sus hijos. Un momento de debilidad que dejó cicatrices en la relación familiar, y que mostró que incluso los hombres elegidos por Dios siguen siendo humanos, con fallas, con grietas, con sombras que conviven con la luz. Ese episodio, tan breve pero tan revelador, habla de la complejidad de Noé. No fue un mito de perfección inalcanzable. Fue un hombre real, con grandezas y caídas, con la capacidad de obedecer lo imposible y al mismo tiempo tropezar en lo cotidiano. Y en esa paradoja radica parte de su grandeza. No fue su impecabilidad lo que lo distinguió, sino su fe, su disposición a confiar aun cuando todo parecía perdido. Con el paso de los años, Noé se convirtió en una figura venerada. Sus descendientes lo recordaban como el patriarca que había salvado a la humanidad, como el puente entre un mundo destruido y otro renacido. Su longevidad lo convirtió en testigo de generaciones, en voz viva de un pasado que muchos escucharían con reverencia. El legado de Noé no fue únicamente el arca de madera, ni el altar levantado en tierra nueva, ni siquiera el pacto del arco iris. Su verdadero legado fue la demostración de que la fe puede mover más que montañas, puede sostener un mundo entero en medio de la destrucción. Su vida encarna la convicción de que no importa cuán grande sea la tormenta, la obediencia y la confianza pueden abrir camino hacia un futuro inesperado. Su historia trascendió fronteras y épocas. En cada civilización que recogió su relato, Noé se convirtió en símbolo, para algunos, ejemplo de resistencia, para otros, señal del juicio divino, para todos, la prueba de que un solo hombre puede cambiar el destino de la humanidad. En su figura se entrelazan la dureza del juicio y la suavidad de la misericordia, la destrucción del mundo antiguo y la promesa de un mundo nuevo. Y así, al recordar su historia, surge de nuevo la pregunta inicial: ¿qué clase de espíritu se requiere para cargar con el futuro de la humanidad? Tal vez la respuesta esté en la figura serena de Noé, golpeando clavos en medio de burlas, mirando al cielo en la soledad del océano, inclinándose ante el altar en la tierra renovada. Tal vez la respuesta esté en su fe sencilla, radical y luminosa, porque más allá del arca, más allá del diluvio, más allá del arco iris, lo que permanece es la certeza de que incluso en el fin más absoluto, siempre hay un nuevo comienzo.